Un escándalo de tráfico de influencias rodea la salida de Siles del gabinete. El exministro de Justicia es investigado por una trama que implica el intento de destitución de una jueza del Tribunal Supremo de Justicia. Una vocal del Tribunal Departamental está detenida y un juez de Coroico fue enviado a la cárcel con detención preventiva. Jessica Saravia es la nueva ministra de Justicia, promete transparencia. La autoridad posesionada cumplió funciones dentro del aparato estatal. Su juramentación se produce en medio de un escándalo de corrupción por tráfico de influencias que involucra a la autoridad saliente. Desbloquean la ruta al oriente. Los cevistas del trópico se quedan solos. La policía y el ejército despejaron la ruta antigua entre Cochabamba y Santa Cruz. Los cocaleros cevistas se niegan a dejar la medida extrema en su bastión del trópico, causándose daño a sí mismos. Sortean la ubicación de la papeleta electoral. La alianza de Rodríguez y Pazzi van primero en la fila. Al medio se encuentra el Movimiento al Socialismo, Instrumento por la Soberanía de los Pueblos, y la Alianza Libre. La impresión de papeleta se realizará a partir del 23 de junio. Asegura que Bolivia no pasará hambre como estiman Naciones Unidas. La canciller del Estado asegura que Bolivia es un país productor de alimentos, por lo que la posibilidad planteada por la FAO es improbable. Las temperaturas bajarán aún más y analizan adelantar el receso escolar. Se estima que el termómetro marcará bajo cero en las próximas horas en la mayoría de las regiones del país. Aún no deciden el receso escolar por invierno. Alteños se quejan por los precios elevados de los alimentos. Aseguran que todos los productos subieron de precio y se convierten en inaccesibles para los más pobres. En noticias internacionales, evalúan los daños por sismo en Perú. Israel e Irán continúan en intercambio mortal de misiles. Todas las noticias están en 24 horas. Muy buenas noches, amigos, es un gusto darles nuevamente la bienvenida a esta tercera edición del noticiero 24 horas, comenzando esta nueva semana. Estamos el lunes 16 de junio y con la más completa información para todos ustedes. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Mariela, un gusto saludarte. Es un placer estar nuevamente en sus pantallas, amigos, amigas, para compartir las noticias que han sido muy importantes en las horas precedentes. Bienvenidos. Y por supuesto vamos a iniciar ahora con esta información más destacada de las últimas horas acerca de los casos de corrupción que se han dado a conocer en las últimas horas. Amplían ahora la investigación por tráfico de influencias en contra del exministro de Justicia, César Siles, y también vocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Esta es la información. La Fiscalía General del Estado ha ampliado la investigación penal por tráfico de influencias y consorcio entre operadores de justicia contra el exministro de Justicia, César Adalid Siles, y el vocal Iván Noel Córdoba Castillo. La investigación se inició el 11 de junio tras una denuncia verbal contra el juez de Coroico, Fernando Marcelo Leaplaza Aliaga, en su rol de juez mixto de familia y de instrucción penal. Leaplaza emitió una resolución que ordenaba la suspensión de la magistrada titular del Tribunal Supremo de Justicia, Fanny Coaquira Rodríguez. Coaquira había sido elegida en diciembre de 2024 con el 62.51% de los votos válidos en La Paz. El 10 de junio de 2025, Óscar Antonio de la Fuente presentó la acción de cumplimiento ante el juez Leaplaza, cuestionando la elección de la magistrada. El análisis de comunicaciones y pruebas de la Fiscalía sugiere que la resolución del juez fue producto de una coordinación de alto nivel. En ese contexto, el exministro César Siles ha sido identificado como el planificador de la acción y la persona en contacto directo con el juez, asegurándole que el fallo sería respaldado por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Además, el vocal Iván Córdoba, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, habría mediado entre Siles y el juez Leaplaza. También se señala la participación de la vocal Claudia Castro en la elaboración de los argumentos para la suspensión de la magistrada Coaquira. En función a esto, hay muchas cuestiones que han quedado en el limbo todavía, es decir, no han sido aclaradas al 100%. Fíjese usted que la pregunta fundamental es ¿por qué? Bueno, una respuesta inmediata sería que se quería de alguna forma influir en el Tribunal Supremo de Justicia con la salida de la vocal Coaquira. Pero, ¿cuál era el propósito de alejar a esta magistrada del cargo?
¿Quién está detrás de todo aquello? La renuncia de Siles tiene varios bemoles. Primero, no presenta renuncia irrevocable. 1, 2, fija plazo para su salida el 17 de este mes. ¿Se da cuenta de lo que le digo? No se va inmediatamente. Ahora bien, otra cuestionante es por qué, si Siles es uno de los principales sindicatos, no ha sido habido hasta el momento, es decir, detenido. Se ha detenido a Castro, también a Lea Plaza, pero Siles sigue por ahí. ¿Será detenido en las próximas horas? Bueno, el tema en cuestión es que este audio que se conoce ha sido el que ha detonado toda esta situación. Doctor, ¿cómo está? Le habla el ministro de Justicia. Ministro, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, ¿me escucha, no? Le escucho, doctor, un poquito entrecortado, pero lo estoy escuchando. Dígame, doctor. Sí, le decía que hubiera querido personalmente hablar con usted, pero la distancia me imposibilita, pero ya haber un momento para sentarnos seguramente. Y usted pierda cuidado de que desde acá no vamos a iniciar ni realizar ninguna acción, al contrario, nos estamos moviendo para poder garantizar que el fallo que vaya a emitir se confirme en el Tribunal Constitucional y también controlar cualquier reacción que pueda tener, ¿no? Pero esto está conversado a muy alto nivel, doctor, no se preocupe, pierda cuidado, va a estar protegido también usted, y he leído también la acción de cumplimiento y es bastante coherente y lo que le decía al principio, justa, ¿no? Justa es lo más importante. Sí, doctor, como le comento, ya hemos nosotros hablado de los antecedentes del caso y cómo era el tema, y yo le soy sincero, doctor, un poquito me preocupaba el tema del Ministerio Público, a consecuencia también de lo último que pasó con la doctora de Santa Cruz, ¿verdad? Sí, yo voy a hablar también con Torres y con María, que no se preocupe. Ya, doctor, entonces yo esta tarde voy a estar en La Paz, voy a tratar de comunicarme con la doctora Castro y con el doctor Iván para que cerrar pues los pormenores, algunas cosas de sorteos y esas cosas. Y a raíz de todo esto y ligada también a este caso, aprendieron en las últimas horas a la vocal Castro por su presunto nexo con el consorcio ilegal que derivó en que el juez suspendiera a magistrada. Castro sería una de las operadoras. Brújula Digital accedió a chats en los que la vocal bajaba línea a un juez. Este medio también reveló un audio en el que se oiría al entonces ministro Siles dar instrucciones. Agentes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de La Paz aprendieron este lunes a la jueza Claudia Castro. La detención se produce en el marco de una investigación por un audio atribuido al exministro de Justicia César Siles, que sugiere el direccionamiento de un fallo judicial. El audio, que circuló en redes sociales en las últimas horas, registra una supuesta conversación telefónica entre el exministro Siles y el juez de Coroico, Marcelo L. En la grabación se escucha una presunta indicación para direccionar un fallo judicial que suspendería del cargo a Fanny Coaquira, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. La conversación también implica a la jueza Castro y a otro juez, Iván, en la coordinación de pormenores de este caso. Según otro fragmento del audio, donde el juez procesado menciona: iré esta tarde a La Paz, intentaré comunicarme con la doctora Castro y con el doctor Iván para cerrar los pormenores y algunas cosas de sorteos y esas cosas. El presidente no esperó hasta el 17 de junio. Ha posesionado a la nueva autoridad, la nueva titular de esta cartera de Estado, cargo que ha recaído en Jessica Saravia, quienes ella ha estado vinculada a la función pública durante muchísimos años, ha sido directora de la autoridad de juegos, también ha participado como viceministra en la lucha anticorrupción. Ella es la nueva autoridad. En la posesión, el presidente del Estado, por supuesto, no ha podido eludir esta situación que se ha presentado en el marco de este cambio. Ante las denuncias de nuestro ministro de Justicia, que fue público el día sábado pasado, el Gobierno Nacional, asumiendo con responsabilidad, posesiona hoy una nueva autoridad para darle continuidad, para darle al Ministerio de Justicia el trabajo que continuará haciendo nuestra hermana Jessica, que ha sido hasta ahora viceministra y ahora a cargo del ministerio. Estamos seguros, la conocemos desde muchos años atrás. La compañera Jessica estuvo trabajándonos y colaborándonos en varias instituciones dentro del Ministerio de Economía cuando me tocaba esa cartera de Estado. Sabemos de su profesionalismo, de su capacidad, y estamos seguros que la relación que vamos a mantener
con las diferentes instancias del órgano judicial van a ser armónicas y van a estar dentro de la normativa legal. Y el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, ha ratificado que la Sala Plena del Consejo de la Magistratura ha suspendido al juez Fernando Lea Plaza de Coroico por cometer delito de prevaricato. Actualmente se encuentra con detención preventiva de 6 meses, es lo que declara. Este viernes habíamos ya adelantado de que se estaba realizando una intervención al juzgado de Coroico en atención a una resolución que estaría dictándose en materia constitucional, donde a través de una resolución, reitero, habría ordenado que la magistrada titular Fanny Coaquira de la ciudad de La Paz, del departamento de La Paz, entregue sus credenciales para que se habilite a su suplente. Esta intervención iniciada por el Consejo de la Magistratura a través de la Unidad de Control y Fiscalización y de Transparencia de la Ciudad de La Paz, la cual ha sido acompañada por los representantes del Ministerio Público, ha concluido de que la determinación de este juez ha sido prevaricadora. ¿Esto qué quiere decir? Que la resolución que ha dictado no se adecúa a la norma, no se adecúa a derecho, se ha dictado una resolución que va inclusive en contra del orden constitucional establecido en nuestro país, puesto que si ese fuera el entender del juez constitucional, ninguna autoridad electa en nuestro país sería o tendría esta seguridad jurídica para ejercer su puesto. La cuestión entonces aún resta por ser aclarada al 100%. Sí les ha dicho que ese audio que se conoce no es que sea falso, sino que ha sido editado en todo caso. Veremos si en algún momento se lo convoca a declarar, que es la cuestión pendiente. En todo caso, este hecho, este marco de circunstancias, por supuesto que también es aprovechado políticamente por los detractores del gobierno. Aquí una posición. Este supuesto audio, decimos supuesto porque las investigaciones nos tienen que decir, es la prueba más contundente de que el gobierno, la justicia, siempre trabajó para Luis Arce Catacora. Solicitamos inmediatamente la liberación de nuestros dirigentes máximos, porque es una prueba contundente que todos los procesos han sido armados. Que liberen al hermano Ponciano Santos, porque para nosotros es una detención ilegal e inconstitucional. Quieren investigar, imagínense quiénes quieren investigar ellos, quieren que esta justicia investigue los asesinatos en Yayagua. ¿Ustedes creen que va a haber una investigación transparente? Para nosotros va a ser se van a autoinvestigarse ellos mismos para salir libres. Y bueno, a propósito de esta polémica en la justicia en el país, se ha pronunciado también la diputada de Comunidad Ciudadana, Yanira Román, quien exige el cierre de esta cartera de Estado del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, que solo beneficia al masismo y le cuesta también millones al pueblo. Estas declaraciones tras estos hechos de corrupción. Este audio deja más evidencias de la pudredumbre del gobierno y la justicia boliviana. Exigimos el cierre inmediato del Ministerio de Justicia, que es solo un brazo operador del control del sistema judicial del masismo. Este ministerio le cuesta al pueblo en crisis 84 millones de bolivianos. Al parecer, el ministro César Siles quedará en la impunidad. La Fiscalía ya se lavó las manos con un comunicado en el que dice que no tienen conocimiento del audio cuando este material ya es de conocimiento público. Estos 84 millones de bolivianos que despilfarra el gobierno del MAS en su corrupción serían de gran utilidad para la compra de combustible. Exigimos al presidente Luis Arce acciones inmediatas ante la claridad de las pruebas y la continuidad de la crisis. El Ministerio de Justicia debe cerrarse ya. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, órgano afectado directamente por esta trama, ha señalado que Siles no renunció, sino que lo echó el gobierno. Se entiende que la máxima autoridad. En ese sentido, entonces, se ha formulado también una denuncia en sentido que se quiere afectar las decisiones que está asumiendo este altísimo tribunal. Estas las palabras de Romer Saucedo, titular de este organismo.
Queremos darles a conocer también a la población boliviana que se están intentando otras acciones constitucionales similares en los diferentes distritos del país, con acciones ya presentadas contra algunos magistrados del Tribunal Agroambiental y contra el Consejo de la Magistratura, tratando nuevamente de dar un golpe a la democracia y a la institucionalidad del órgano judicial. Esto, sin duda alguna, es una afrenta contra la democracia, es un flagelo a la voluntad popular, toda vez que el día de mañana, cuando vayamos a las urnas el 17 de agosto, si esto se abre, puede generar que también el día de mañana se desconozca inclusive a las nuevas autoridades electas por voluntad del soberano. Es por ello la importancia de que la población sepa cuál es la intención de haber gestado este golpe al interior del órgano judicial. Es importante mencionar además que el Ejecutivo demostró que no era una postura institucional, destituyendo de manera inmediata al exministro César Siles. No hubo una renuncia como tal, fue una postura que se le exigió por parte del Ejecutivo. Y hay que decirlo, así como hay malos jueces, también hay malos ministros. Cambiamos completamente ahora el rumbo de la información. Vamos a hablar de temas económicos de Bolivia. El Gobierno Nacional alista un proyecto de ley que incorpora observaciones del GAFI y busca sacar a Bolivia de esta lista gris. En el marco de nuestra responsabilidad con el pueblo boliviano, estamos anunciando que vamos a remitir un proyecto de ley donde vamos a incorporar estas observaciones que nos ha hecho la GAFI en relación a las técnicas especiales de investigación, que es lo que no se tiene, no se cuenta, y algunos elementos adicionales para que pueda ser considerado en la evaluación en estos 2 años como acciones que tome el gobierno nacional para la lucha contra la legitimación de violencias ilícitas. Reitero, el sabotaje legislativo ha tenido sus consecuencias. Esperamos que en esta oportunidad comprenda y actúen pensando en el interés del pueblo boliviano y no en los intereses políticos. Hablemos ahora de esto que ha causado enormes pérdidas al país, a la ciudadanía, a los pobladores de áreas rurales, los bloqueos evistas. Bueno, se ha conocido en las horas precedentes que ya la ruta entre Cochabamba y Santa Cruz también ha sido liberada en el camino antiguo. Sin embargo, los evistas cocaleros se mantienen en el trópico de Cochabamba, perjudicándose ya a sí mismo en función a todo esto que está pasando. Entonces, a continuación, un reporte de cómo se ha ido desbloqueando poco a poco este tramo que permite ya la conexión entre Occidente y Oriente. Está liderando el operativo del departamento de Cochabamba, comando departamental de Cochabamba, pero también estamos trabajando con el comando departamental de Santa Cruz y Sucre. El día de hoy, durante la madrugada, hemos empezado a avanzar por la carretera Sucre para poder desbloquear. Se está viendo el trabajo que estamos llevando, porque existe bastantes piedras, escombros, árboles en la carretera. Es un trabajo sumamente fuerte que se está realizando, contando con la ABC, y obviamente también está presente el Ministerio de Seguridad Ciudadana en este trabajo. Ya vamos a tener la vía para llegar al oriente mediante esta carretera, y es la intención en primera instancia. Tenemos puntos donde el contingente policial y militar se está quedándose en el resguardo correspondiente, tomando en cuenta que la amenaza continúa. Entonces, este contingente fuerte combinado está quedándose en diferentes lugares, tomando en cuenta que nosotros vamos a seguir trabajando en esta ruta sobre todo. Y después de las últimas jornadas de violencia, Yayagua vuelve a la normalidad. Tras los recientes conflictos por el sector de los afines a Evo Morales, las distintas instituciones públicas y privadas en este sector han reanudado sus operaciones y la población está realizando sus actividades cotidianas. Informar a todo el país que nuestro
Comando General de la Policía ha dispuesto los operativos conjuntos y combinados y Yayagua está tranquila, ya está realizando todas las actividades normales en las instituciones públicas y privadas, ya que la presencia policial ha consolidado el operativo que hemos realizado desde el establecimiento del orden público. Las carreteras están completamente expeditas de la diagonal Jaime Mendoza, las actividades se están desarrollando con normalidad porque está con fuerza, está con un buen contingente. Yayagua desarrollando ahora sus actividades con normalidad, con tranquilidad y lo más importante, con paz en este municipio, que ha tenido y ha sido el punto neurálgico de todos los conflictos que hemos tenido la semana pasada. Ha sido particularmente llamativo el movimiento que se ha generado en Yayagua en función a esta resistencia fundamentalmente de un ayllu que habita en esa región del país. Ellos se declaran evistas también. En ese sentido están esperando que pasen, dicen, este nuevo año aymara y a partir de aquello continuar con sus protestas. Entonces, el pedido de la mayoría de nuestras autoridades originarias, nacionales y departamentales, ha sido que se esclarezca específicamente que haya una investigación a la lógica fundamental, al normativo del marco constitucional y como también las leyes y las normas nacionales. En ese marco normativo es donde hay veces, si nosotros vamos a seguir con los bloqueos, entonces vamos a perjudicar la investigación en total. Por eso dimos el cuarto intermedio para que las autoridades encargadas en la tema justicia ordinaria viabilicen el tema para que haya una investigación específica al tema donde ha habido vulneraciones y discriminación hacia el pueblo indígena originario, como ustedes han visto, en el municipio de Yayagua y como también el departamento de La Paz. En las últimas horas también se han pronunciado el grupo de los cocachacas, quienes niegan ser parte del sector evista y cuestionan a los medios de comunicación por la información que van brindando, también autoridades. Ellos indican que las movilizaciones, por su parte, era por la crisis económica que se vive en el país. Ante esta situación, queremos desmentir públicamente donde el gobierno y prensas vendidas nos han tergiversado nuestra movilización, indicando que es política, tildando de evistas. 2. Asimismo, queremos desmentir públicamente que nos está involucrando en el conflicto del municipio de Yayagua, sucedido en la fecha de 11 de junio. Como distrito de Cacachaca, ningún momento ha sido partícipe del conflicto y rechazamos rotundamente que es una falsa especulación de aquellas personas que mienten al pueblo con las malas interpretaciones. El señor viceministro Juan Vilca y señor Faustino Condori, y asimismo las prensas que mienten al pueblo boliviano, Red 1, Unitel, Cadena a Red Nacional, Radio Fides, DTV, de Junior Arias, Radio de Pueblos Originarios, etc. Queremos alertar al pueblo boliviano, en cualquier momento retornaremos a nuestras movilizaciones, en demanda en alza de canasta familiar y falta de carburantes. En cuestión aquí es el discurso que han manejado, muy similar al del evismo, ¿no es cierto? Pedir la renuncia del presidente. Ese es el común denominador del pedido evista y ellos se han sumado a este tenor, entonces poco podríamos hablar de que están pidiendo cuestiones económicas. Pero bueno, hablemos de otro asunto. Hagamos referencia a las bajas temperaturas y la posibilidad que se pueda adelantar en algo el receso escolar. Vamos a informar al pueblo boliviano de que hemos recibido informes permanentes del CENAMI, donde nos da recomendaciones de que el frío se está incrementando bastante, y no solo el frío, sino que con fuertes vientos. Este trimestre, lo que corresponde a mayo, junio y julio, creemos de que es algo preocupante. Pero es importante de que
vayamos haciendo las evaluaciones sobre el control de lo que es las vías respiratorias, todo ello. El día miércoles tenemos previsto la reunión multisectorial, conjuntamente el CENAMI y todos los ministerios quienes están, que son parte de este comité, y vamos a estar haciendo ya la evaluación sobre el comportamiento climatológico y también las infecciones respiratorias, y estaremos informando a la población sobre los incrementos correspondientes y el análisis respectivo para luego dar un criterio más técnico y también con datos específicos para que así podamos ya informarlos sobre las vacaciones invernales que corresponden a esta presente gestión. Vamos ahora a la primera pausa en esta tercera edición del Noticiero 24 Horas. Al retornar, temas económicos, cómo se refleja Bolivia a nivel internacional. Y se ha utilizado ya un término, hambruna. Bueno, vamos a hablar de aquello. Ya volvemos con esa información y mucho más. Retornamos con la información, gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar ahora, Jaime, como lo anunciamos antes de la pausa, de temas económicos, cómo se refleja Bolivia a nivel internacional. Pues la ONU alertó sobre el riesgo de hambruna en Bolivia por la inflación económica actual. El informe de la FAO indica que se prevé un deterioro de la inseguridad alimentaria aguda entre junio y octubre de 2025 debido a la alta inflación persistente y la disminución de las reservas extranjeras. La Organización de las Naciones Unidas alertó este lunes que Bolivia requiere seguimiento por riesgo de hambruna ante el deterioro de la inseguridad alimentaria debido a las condiciones económicas y de escasez de combustible que existen en el país. El reporte emitido por la Agencia para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y el Programa Mundial de Alimentos señala que Bolivia es uno de los países a monitorear respecto a la situación del hambre. Se prevé que la inseguridad alimentaria aguda se deteriore durante el periodo de pronóstico debido a la alta inflación sostenida y la disminución de las reservas de divisas. Se proyecta que esto continuará erosionando la capacidad de importación y el poder adquisitivo de los hogares, limitando aún más el acceso a los alimentos, señala el informe. El documento agrega que la escasez de combustible obstaculizará las actividades agrícolas, reduciendo aún más la producción de maíz tras una cosecha ya inferior a la media obtenida en 2024. Según estos datos, en octubre del año pasado, cerca de 2,2 millones de personas en Bolivia, el 19% de la población, se encontraban en situación de inseguridad alimentaria aguda. El país atraviesa desde hace 2 años una crisis económica marcada por la escasez de dólares y el surgimiento de un mercado paralelo de divisas que ha provocado un alza en el precio de la canasta familiar, que es cada vez menos asequible para las grandes mayorías. El último dato de la inflación interanual supera las cifras de los últimos 30 años, según el Instituto Nacional de Estadística, y la proyección inflacionaria del gobierno para este año fue rebasada en los primeros 5 meses. Hambruna en Bolivia es un término realmente muy, pero muy duro de aplicar. Habitualmente y semánticamente, si usted quiere, se infiere que la hambruna es la carencia total de alimentos y la población se muere de hambre. Bueno, las contradicciones en el país son muy críticas. Efectivamente, están creciendo mucho y a un ritmo muy acelerado los bolsones de pobreza y de extrema pobreza, producto de la inflación y de la carencia de algunos productos de la canasta familiar. Pero hambruna en el país, según la canciller, lo que pasa es que en el país hay una autosuficiencia de alimentos. Entonces es improbable, dice ella, que haya hambruna en Bolivia. No sé realmente a qué se refiere ese nivel, ¿no? Yo creo que Bolivia realmente nosotros tenemos que dar gracias, que tenemos al sector productivo muy activo, no tanto los grandes, las medianas y los pequeños sectores del campo. Por ejemplo, yo soy una agricultora que vengo del campo, ¿no? Entonces creo que todavía Bolivia tenemos el privilegio realmente de gozar realmente de una seguridad alimentaria, ¿no? En relación
exportación a otros países. De verdad que me sorprende esa situación y esa posición, ¿no? Pero, o sea, Bolivia realmente es un país que en los momentos más difíciles lo que menos hemos dejado ha sido producir, ¿no? Hasta en la pandemia realmente igual hemos producido. Nos vamos ahora con la información hasta la ciudad del Alto, donde el secretario de Agua, Saneamiento, Gestión Ambiental y Riesgos de esta urbe ha señalado que debido al desabastecimiento de combustible no se están realizando los trabajos de obras que tienen que ver con el municipio relacionados a los ríos, lo que implica que solo estaría funcionando del 15 al 20% del centro de operaciones. Están provisionando el combustible para nuestra maquinaria pesada, ¿no? Por ese motivo no estamos trabajando como estaba programado, ¿no? Antes, durante y después. Después que teníamos que limpiar nuestros ríos, no hemos movido ni una piedra o ni una pala de material aluvial. Eso quiero poner en conocimiento, ¿no? Nosotros nos provisionamos para emergencia, para hacer algunos trabajos, es esperando 24 horas, 48 horas. En algunos casos ya no podemos recibir, ¿no? Uno de los rubros que más ha quedado afectado producto de este fenómeno que se está dando con la inflación, la falta de dólares, falta de combustibles, es el sector comercial. El Alto, como ustedes bien saben, amigos, es una ciudad que vive netamente del comercio, y si cae esta actividad, por supuesto también esto genera problemas para quienes habitan en esa urbe. Así que los salteños están dando plazo al gobierno para que solucione estos problemas. Llevando un pliego petitorio con 10 puntos específicos en donde claramente indican todos los pasos que nosotros queremos que nos vayan a conceder el gobierno central, ¿ya? Pero hasta la fecha no hemos tenido respuestas, no escuchamos pues que haya la más mínima voluntad por parte del gobierno central. Uno, hemos pedido nosotros el congelamiento en los pagos de nuestros créditos bancarios por 24 meses. Otro, que haya sí controles en las fronteras, pero esos controles que no vayan a ser para nuestros hermanos comerciantes minoristas. En ese entendido, nosotros pues hemos presentado diferentes puntos a los cuales queremos las respuestas prontas y oportunas. En esta oportunidad vamos a dar 5 días más para que nos puedan dar soluciones coyunturales, estructurales y que realmente puedan ser de inmediata acción para nuestras bases en general. Caso contrario, vamos a tener que volver a movilizarnos y después el gobierno que no esté queriendo politizar nuestras movilizaciones. Y también se han pronunciado los microempresarios del país, quienes se declaran en quiebra y piden un año de gracia. Esto debido a que el 90% de las unidades productivas ya cerraron y algunos también migraron a otros países por la situación. No descartan asumir medidas de presión para ser escuchados para la aprobación de esta ley. Pequeña empresa que estamos en estado de quiebra. Nos declaramos en estado de quiebra por motivos de ¿qué? Nuestra materia prima ha subido, la canasta familiar, todo está subiendo y a nosotros, nuestros talleres, nuestros productores, nuestras empresas han cerrado ya no tenemos cómo sobrevivir con esta crisis económica. Tanto nos decía el gobierno, estamos bien, no hay nada de estabilidad, tanto como nuestros compañeros ya han migrado a otro país, nuestras empresas ya están todos quebrados. La carne de pollo, por supuesto, que ha sido uno de los alimentos que de alguna forma siempre ha ido a sostener lo que representa el menú de los bolivianos, por su bajo costo, ¿me entiende? La cuestión aquí es que está empezando a escasear esta carne o está muy, pero muy cara. En ese sentido, se señala que habría que ver la posibilidad de una sustitución por otro tipo de alimentos, porque definitivamente o no hay pollo o está muy caro. Algunos elementos que hacen de que podamos incidir sobre cualquier producto que ha tenido una denotada incremento en el tema del precio. El caso de la carne de pollo. Sin embargo, para poder hacer una valoración,
nosotros técnicamente, inicialmente verificamos las hojas de ruta, las guías, las facturas a través de las cuales se proveen estos vendedores el producto, y podemos ver los grados de utilidad que puedan tener respecto a la demanda que pueda existir en el mercado. En días pasados la carne de pollo, de manera histórica, porque es primera vez que nosotros podemos experimentar en nuestra jurisdicción, pues los precios han llegado inclusive a los 31 bolivianos al kilogramo. Ahora nosotros como autoridades municipales entendemos de que esta situación pueda darse a raíz precisamente de los bloqueos y al problema que está experimentando el sector productivo en nuestra jurisdicción municipal, de que no tiene los canales adecuados para poder hacer ingresar este tipo de productos. Cambiamos ahora de información, estamos cerca también a la festividad de San Juan en nuestro país, y al respecto en la ciudad del Alto están preparando diferentes operativos para evitar las fogatas y cuidar el medio ambiente sobre todo. Estos son los diferentes operativos que van a realizar, aquí los detalles. Al lugar donde alcancemos a conversar con los vecinos para que tomen la conciencia correspondiente en cumplimiento de la ley 103/2010, ¿no? Y ahí están prohibiendo el encendido de las fogatas correspondientes. Ahora durante va a ser pues el 23 y el 24, ¿no? Donde justamente vamos a movilizar alrededor de 400 personas en el operativo correspondiente en el control del encendido de la fogata y del uso de los juegos pirotécnicos que tanto daño hace en nuestro medio ambiente. En las noticias, y cuando retornemos estaremos hablando del sorteo que se ha efectuado en términos de la acomodación en la franja en las papeletas electorales. Ya volvemos con mucha más información en temas políticos, no se vaya. Muchas gracias por seguir junto a nosotros. Se ha cumplido con otro punto muy importante dentro del calendario electoral, que está referido el mismo a el sorteo de la ubicación de los frentes políticos dentro de la papeleta electoral. Son 10 los que están participando. Es muy importante la ubicación, créame, porque hay un impacto de vista, uno lee de izquierda a derecha, en fin. Bueno, el tema es que en primer lugar está yendo la alianza de Patsi con Andrónico Rodríguez, al medio está Libre con MAS y PSP, y al final ha quedado el PDC. Esta es la información que se ha conocido en torno a este hecho electoral. La posición 1 es para la Alianza Popular, la posición número 2 para la Alianza Libertad y Progreso ADN, la posición 3 para APB Súmate, la posición 4 para Nueva Generación Patriótica, la posición número 5 para la Alianza Libre, la posición 6 para la Alianza La Fuerza del Pueblo, la posición número 7 para el MAS y PSP, la posición 8 para Morena, la posición número 9 para la Alianza Unidad y la posición 10 para el Partido Demócrata Cristiano. Y el Tribunal Supremo Electoral va a aprobar el día miércoles ya el diseño final que incluya a los candidatos uninominales que van en la franja inferior. A la fecha todavía sigue manteniéndose el candidato Tapia, no ha habido ningún cambio en la Nueva Generación Patriótica. Entendemos que este cambio se va a producir el día de mañana. Al respecto, los diferentes tribunales electorales departamentales del país han informado que van ejecutando las diferentes actividades conforme al calendario electoral establecido. En un reciente encuentro se abordaron dos temas clave. El primero, la confiabilidad del padrón electoral y las circunscripciones uninominales, explicando sus parámetros ante las inquietudes y cuestionamientos de la población. Aquí los detalles. Es informar respecto al avance del calendario electoral, asimismo hablando también del padrón electoral, que es muy importante, últimamente ha sido muy cuestionado, ¿no? Entonces hemos estado explicando eso. Y por otro lado también sí estamos socializando en esta oportunidad la delimitación de las circunscripciones uninominales, ¿no? Bueno, aspecto que ha sido muy cuestionado por la sociedad.
y queremos en esta oportunidad explicar nuevamente, sé que lo hemos hecho en otras oportunidades, pero aquí queremos explicar los parámetros que se ha utilizado para la distribución de las circunscripciones unidas. Y esta que en estas elecciones generales que vienen van a ser aplicados, estos que actualmente aquí tiene algunas modificaciones. En las horas precedentes ya se están presentando los programas de gobierno. Lo ha hecho Manfred Reyes Villa, también se ha conocido cuál es la propuesta de Samuel Doria Medina, pero como ustedes verán no existen muchas sorpresas en relación a esto que se conoce también como plan de gobierno. Así que está esperándose también lo que va a acontecer, por ejemplo, con Jorge Tuto Quiroga. Y también cuál va a ser el destino de la alcaldía del Alto una vez que Eva Copa debe, según ella misma ha señalado, alejarse temporalmente del cargo para desarrollar su campaña electoral. No se sabe quién la va a reemplazar al momento. Como ustedes sabrán, nuestra alcaldesa claramente ha comunicado de que dentro de unas semanas más ella va a pedir la licencia correspondiente, seguramente ya lo va a hacer conocer. Mientras tanto, nosotros estamos trabajando así, estamos trabajando de manera silenciosa, atendiendo las diferentes necesidades, cumpliendo con los POAS. Y bueno, ya llegará el momento cuando nuestra alcaldesa va a pedir la licencia. Mientras tanto, seguimos trabajando por los intereses de nuestra querida ciudad. Bueno, lo que nosotros estamos viendo es que nuestra alcaldesa va a hacer el pedido al Consejo Municipal y el Consejo seguramente, de acuerdo a su reglamento, ya designará, ya pondrá en ejercicio todo lo que señala las normas internas, ¿no?, del Consejo Municipal cuando existe este tipo de licencia. Nueva pausa en las noticias. Cuando retornemos estaremos hablando en el panorama internacional del recuento de los daños en Perú luego de ese sismo de magnitud que se ha sentido hace pocas horas. Y en noticias de espectáculo, denuncias en contra de Alejandro Sanz, nada más y nada menos que maltrato. Los detalles a volver. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Iniciamos esta semana informativa también con el aporte que usted día a día nos ofrece a nivel de información con los mensajes, videos que nos entrega. Gracias a este segmento que hemos denominado Quiero Reportar. Informan desde la ciudad del Alto, padres de familia y juntas escolares de la urbe bloquearon el Jachauta desde la mañana. Se concentraron logrando cerrar la puerta principal e impidiendo el ingreso de empleados públicos y ciudadanía en general. Pidieron el POA 2025, desayuno escolar y material inmobiliario. Seguimos en el Alto. Reportaron que un zorro andino ingresó a un gimnasio en la zona 16 de julio. Indicaron que ni zoonosis ni hipofoma respondieron al llamado. Tenemos información desde todo el país. Cochabamba, a través de las siguientes imágenes, reportaron la fila de camiones y cisternas afectadas por el bloqueo en la zona de Huacanqui, después de pasar el bloqueo de Colombia. Más desde Cochabamba, choferes enviaron videos en los que muestran los postes de electricidad expuestos para evitar el paso de los motorizados en el tramo entre Chiñata y Melga en Sacaba, en la ruta Santa Cruz, donde se hallan bloqueados desde hace 2 semanas. A continuación, para ustedes, el panorama internacional de las noticias. Luego de ese sismo que se ha producido en Perú, hay un periodo de evaluación. Fue de magnitud y al menos una persona ha perdido la vida. Tendremos detalles sobre ese hecho, pero también vamos a hablar sobre ese mortal intercambio de misiles que están sosteniendo permanentemente ya Israel e Irán. A continuación, entonces, noticias internacionales. Hoy la tierra tembló. Lima y Callao
sintieron el fuerte sismo de 6.1 grados de magnitud, 49 kilómetros de profundidad, con un epicentro al suroeste de la provincia constitucional del Callao, aproximadamente a 30 kilómetros. Los expertos dicen que no se considera terremoto. Antes le decíamos terremoto a partir de 6 grados, pero ahora usan terremoto solo cuando hay gravísimos daños materiales y pérdidas personales, que por suerte, en este caso, si bien ha habido, no han sido tan grandes. Como puedes ver, se ha derrumbado parte de la estructura de una casa y está básicamente apenas soportada por un andamio de madera. Ahora está Centros comerciales, restaurantes, hogares, la Catedral de Lima. ¡Emergencia! ¡Por acá, por acá, por acá! Un domingo apacible y de celebración que fue quebrado por un movimiento telúrico. Esta presidenta municipal fue asesinada en Palacio Municipal precisamente cuando se encontraba ahí junto con otra persona. Así lo confirmó la Fiscalía del Estado, quien mencionó que 5 sujetos llegaron a bordo de 2 motocicletas y dispararon en al menos 60 ocasiones, pues fueron los casquillos que se encontraron al interior de este lugar. Los sujetos hasta el momento no han sido localizados. Sin embargo, las investigaciones ya iniciaron por parte de todas las autoridades, incluida la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública. El gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara, habló al respecto. Escuchemos. Ratifico nuestras condolencias a sus familiares y a nuestro compromiso de que se hará justicia. Seguiremos trabajando con todas las comunidades en la construcción de paz y gobernabilidad. Cumbre del G7 en Canadá, agitada por la escalada militar entre Israel e Irán. Canadá, anfitrión de la cumbre presidencial, diseñó un encuentro en un resort de las Rocosas de Kananaskis para disimular diferencias dentro del bloque de las principales democracias industriales, un evento que marca el regreso al escenario global del presidente estadounidense Donald Trump. Pero 2 días antes de la cumbre, Israel lanzó un ataque militar sorpresivo y masivo contra Irán. Teherán negociaba con la administración Trump sobre su programa nuclear. El mandatario estadounidense, quien ha elogiado los ataques israelíes a pesar de decir que prefiere la diplomacia, dijo el lunes que cree que un acuerdo negociado sigue siendo alcanzable. Les gustaría hablar, pero deberían haberlo hecho antes. Yo tuve 60 días y ellos tuvieron 60 días y en el día 61 dije, no tenemos un acuerdo. Ellos tienen que hacer un acuerdo. Y es doloroso para ambas partes, pero yo diría que Irán no está ganando esta guerra. Y ellos deberían hablar ya, antes de que sea demasiado tarde. Las tensiones entre Irán e Israel continúan este lunes y los bombardeos contra infraestructuras militares, petroleras y civiles no cesan en ambos lados. Estas fotografías satelitales muestran estructuras nucleares de Isfahán, en Irán, destruidas por misiles israelíes. En Teherán, el temor en medio del fuego cruzado mantiene las calles prácticamente vacías y centenares de comercios están cerrados. Israel denuncia que Irán está atacando zonas residenciales y los rescatistas en diferentes zonas afectadas buscan entre los escombros a sobrevivientes. Desde el gobierno de Benjamin Netanyahu aseguran que Teherán está disparando contra zonas civiles y se diferencian al asegurar que los objetivos israelíes son militares. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sugirió el lunes que asesinar al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, pondría fin al conflicto entre los 2 países archienemigos. No va a escalar el conflicto, va a terminarlo. Hemos tenido medio siglo de conflicto propagado por este régimen que aterroriza a todos en Oriente Medio, que ha bombardeado los campos petrolíferos de Aramco en Arabia Saudita, que está difundiendo el terrorismo, la subversión y el sabotaje por todas partes. Esa es la guerra eterna que quiere Irán y nos están llevando al borde de una guerra nuclear. Poco después, en una conferencia de prensa, Netanyahu dijo que Israel está eliminando a los líderes militares de Irán 1 a 1 y que su país está cambiando el rostro de Medio Oriente con su campaña contra Irán. Y continúan los muertos en Gaza mientras acuden a recibir ayuda humanitaria. Al menos 20 palestinos fueron asesinados este lunes en Khan Yunis mientras esperaban en fila para retirar alimentos e insumos que distribuye la Fundación Humanitaria para Gaza, un grupo respaldado por Estados Unidos e Israel que entró a reemplazar a organismos internacionales. Íbamos caminando en busca de ayuda cuando un dron empezó a dispararnos. Empezamos a huir, pero él fue alcanzado por los disparos del dron.
El primer ministro Benjamín Netanyahu admitió que la fundación había sido una iniciativa originada en Israel, según reportaron medios locales. Momento de las noticias de espectáculo internacional. Esta vez, Alejandro Sanz fue acusado de manipular a una fan con tratos inhumanos. Tenemos todos los detalles de esta noticia, pero también tenemos información de Kylie Jenner, quien ha hecho una publicación por el Día del Padre. Se lo presentamos. Alejandro Sanz, uno de los artistas más queridos y respetados del ámbito musical, enfrenta una delicada situación mediática tras el testimonio viral de una joven que asegura haber vivido una relación marcada por un presunto desequilibrio emocional, la manipulación y el abuso de poder. Se trata de Ivette Playa, una fan que comenzó admirándolo en su adolescencia y que ahora, años después, ha decidido contar su versión de los hechos. En un video publicado en TikTok, Ivette describe su experiencia como una historia que comenzó con ilusión y terminó con profunda decepción. El relato de Ivette comienza en el 2015, cuando tenía apenas 18 años. Fue entonces cuando, asegura, Alejandro Sanz comenzó a interactuar con ella a través de redes sociales. Yo era su fan y él me siguió en redes sociales. Yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso, me mandara mensajes, me comentara las fotos o incluso publicara cosas mías. Cuenta Ivette. Este vínculo, según narra, evolucionó hasta el punto de concretarse en un encuentro en persona cuando quedaron de verse por primera vez en privado. Yo tenía 18 años, él tenía 49 en ese momento. Alejandro sabía perfectamente lo que yo era. Desde el principio lo sabía, yo era una niña. Kris Jenner genera revuelo con publicación del Día del Padre, incluyendo a Kanye West y Tristan Thompson. Y es que Kris Jenner ha demostrado que el Día del Padre no hay rencores. La matriarca del clan Kardashian Jenner sorprendió absolutamente a todo el mundo al compartir un collage en Instagram donde homenajeó a todos los hombres de su vida, o mejor dicho, de su familia, incluyendo a los más polémicos. Entre las fotos aparecen Kanye West, ex de Kim Kardashian, quien incluso ha llegado a hacer algunos comentarios bastante ofensivos, tanto en contra de Kris como de la madre de sus hijos, Kim. Pero eso no es todo, también incluyó a Tristan Thompson, ex de Khloe Kardashian, padre de sus hijos, quien le fue infiel en varias ocasiones. Estas dos figuras, que han protagonizado varios escándalos, formaron parte del tierno momento, dejando absolutamente a todos en shock. Se pronostican temperaturas bajo cero en occidente del país. En general, en varios distritos de nuestro territorio van a existir temperaturas gélidas. Así se ha manifestado a través de los reportes que se conocen del Sistema Nacional de Meteorología e Hidrología. Para ustedes, a continuación, el pronóstico del tiempo. Actualizamos ahora la información en las redes sociales. A continuación, estos fueron los últimos pronunciamientos a través de la plataforma X. Revisemos. Hemos llegado así al final de esta tercera edición del Noticiero 24 Horas. Muchas gracias por seguirnos en este lunes y hasta mañana con más información. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Mariel. Ha sido un gusto, un placer, verdadero amigos, amigas, haber estado en sus pantallas. Recuerde usted que puede actualizarse permanentemente a través de nuestras redes sociales. Que sea entonces hasta la primera edición. Permiso. Que tenga muy buenas noches. Hasta mañana. Un escándalo de tráfico de influencias rodea la salida de Siles del gabinete. El exministro de Justicia es investigado por una trama que implica el intento de destitución de una jueza del Tribunal Supremo de Justicia. Una vocal del Tribunal Departamental está detenida y un juez de Coroico fue enviado a la cárcel con detención preventiva. Jessica Sarabia es la nueva ministra de Justicia. Promete transparencia. La autoridad posesionada cumplió funciones dentro del aparato estatal. Su juramentación se produce en medio de un escándalo de corrupción por tráfico de influencias que involucra a la autoridad saliente. Desbloquean la ruta al oriente. Los cevistas del trópico se quedan solos. La policía y el ejército despejaron la ruta antigua entre Cochabamba y Santa Cruz. Los cocaleros cevistas se niegan a dejar la medida extrema en su bastión del trópico, causándose daño a sí mismos.
Sortean la ubicación de la papeleta electoral. La alianza de Rodríguez y Pazzi van primero en la fila. Al medio se encuentra el Movimiento al Socialismo, Instrumento por la Soberanía de los Pueblos, y la Alianza Libre. La impresión de papeletas se realizará a partir del 23 de junio. Asegura que Bolivia no pasará hambre como estiman Naciones Unidas. La canciller del Estado asegura que Bolivia es un país productor de alimentos, por lo que la posibilidad planteada por la FAO es improbable. Las temperaturas bajarán aún más y analizan adelantar el receso escolar. Se estima que el termómetro marcará bajo cero en las próximas horas en la mayoría de las regiones del país. Aún no deciden el receso escolar por invierno. Alteños se quejan por los precios elevados de los alimentos. Aseguran que todos los productos subieron de precio y se convierten en inaccesibles para los más pobres. En noticias internacionales, evalúan los daños por sismo en Perú. Israel e Irán continúan en intercambio mortal de misiles. Todas las noticias están en 24 horas.